¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo andas, Hugo? ¿Todo bien? Bien, ¿querés hablar de esto último, de la devolución de los impuestos o de la quita de los impuestos del gobierno de Larreta después de este fallo de la Corte? Sí, por favor, Hugo. Mira, de alguna manera cuando hubo una disminución, o sea, de los ingresos por coparticipación en la ciudad, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó un impuesto sobre los resúmenes de tarjetas de crédito del 1,2% y a su vez incrementó el impuesto sobre los ingresos brutos, principalmente en la actividad financiera, con el compromiso de que si el fallo de la Corte le salía a favor, iba a haber una devolución, o sea, se iba a cortar, o sea, esos aumentos se iban a retrotraer. En aquel momento parecía, o siempre está el paradigma en Argentina, que impuesto que se crea, nunca pierde vigencia, inclusive se incrementa. Y lo que fue llamativo es que apenas salió el fallo de la Corte a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se cumplió con esa promesa de que se iban a eliminar estos aumentos en los impuestos. Entonces, en definitiva, hoy, para la audiencia en general, cuando está escuchando, cuando antes veía una línea que decía en el resumen de la tarjeta de crédito 1,20 el total de los gastos para aquellos que recibían el resumen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esa línea desaparece y en definitiva le termina saliendo más económico la tarjeta de crédito. Claro, claro. ¿Y tenés una opinión o una mirada sobre esta decisión de la Corte Suprema sobre la coparticipación? La coparticipación es una ley, como vos indicabas, o sea que de alguna manera en el 94 acá es un problema de la dirigencia política en su totalidad. En el 94, cuando se reforma la Constitución Nacional, se había dicho que en el plazo de 2 años se tenía que emitir una nueva ley de coparticipación federal. Nunca se emitió. Argentina tiene un problema en ese sentido, en la distribución de los recursos tributarios. Y eso, en definitiva, esa ley de coparticipación, o de ella, de la que está vigente, derivan 2 impuestos. Uno es el impuesto de sellos y otro es el impuesto sobre los ingresos brutos. Y son 2 impuestos que son altamente distorsivos y que perjudican a la actividad económica. Entonces, un comentario mío sería, de alguna manera, la dirigencia política tiene que cumplir con lo propio que establecieron. Fueron políticos los que redactaron la Constitución. Entonces, ellos mismos, como un grupo de personas, tendrían que cumplir con su palabra y decir, bueno, si se estaba establecido que en 2 años había que suscribirlo, tendría que haber una voluntad política de que eso se cumpla. Y después revisar estos 2 impuestos y tratar de modificarlos, porque la verdad lo único que generan es inconvenientes en la actividad económica. Uh-huh. Pero te preguntaba sobre los 2,95 que la Corte pide que se reintegre a la ciudad a partir de ahora de parte de lo que recauda el gobierno nacional. Mira, ahí lo veo, o sea, razonable y hasta es una cuestión política, que es cuánto aporta cada provincia y cuánto después retira de esa coparticipación. Correcto. Y en el mundo tributario, por eso tal vez es difícil dar una respuesta. Y te lo explico porque se sabe que a veces resulta muy difícil que se pongan de acuerdo en cómo es la forma ecuánime para distribuir, claro, lo que la nación recauda. Claro, porque muchos se preguntan por qué le da 2,95, no los 3,5, o por qué finalmente está en contra del 1,40 que el gobierno nacional le había impuesto a la ciudad, quitándole lo que Macri le había dado. Sí, son apreciaciones políticas que están derivadas también de gastos que se pasaron de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero son números que a veces son difíciles. Y te digo una cosa, o sea, hay todo un parámetro, inclusive te lo digo un poco más amplio, Hugo. Nadie sabe de la ley de coparticipación federal que hoy está vigente y en vigor
nadie sabe realmente cómo se conforman esos porcentajes. Entonces, a sabienda de esto, cuando uno habla de porcentajes, a veces es difícil decir, bueno, si es correcto o no. Por eso te digo, porque se sabe que la ley de coparticipación federal vigente, los porcentajes fueron establecidos no por una ecuación numérica, sino por una cuestión más política, ¿me seguís? Lo que pasa que la quita compulsiva de parte del gobierno de Alberto Fernández generó el reclamo de parte de la ciudad a la Corte, y en este caso no me sale la palabra técnica no se llama un recurso, una medida cautelar, ahí me acordé, una medida cautelar que posterga la decisión de la Corte Suprema en términos del fallo completo, pero sí impide que el gobierno nacional le siga sacando lo que es la diferencia del 1.40 y el 1.95 que sí le tiene que otorgar al gobierno porteño, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es una... y ahí es donde uno, te digo, para la audiencia es... más allá de, viste, cómo se distribuye la plata, también habría que pensar cómo impacta eso desde un punto de vista económico y de la ciudadanía en general. No está bueno que termine sucediendo situaciones de esta naturaleza cuando hoy Argentina está necesitando inversiones. Porque todas esas disputas lo único que generan es ruido y desalientan la inversión. Correcto, correcto. Es inestabilidad en definitiva, ¿no? Me parece, es decir, que todo lo que vemos a partir de estas discusiones en la que además el gobierno ahora decide no acatar el fallo de la Corte y va a recusar a los miembros del Supremo Tribunal, y esto me parece en términos económicos también es perjudicial, ¿no? Sí, o sea, es peor de malo, aunque literalmente esté mal dicho, es peor de malo una incertidumbre a una alta tributación. O sea, una alta carga tributaria no es tan dañino como una incertidumbre o una inseguridad jurídica. Eso es lo que te quiero transmitir, Hugo. Claro. Hoy Argentina está con una alta carga tributaria y además sumado a esto. Entonces eso no es un marco propicio para atraer inversiones. Correcto, correcto, clarísimo. ¿Qué ves de lo que está pasando con el dólar? Aunque vos sos experto en tema tributario, tenés una mirada económica sobre todo porque de repente en 5 días se fue el blue del 3.20 a 3.30, y eso es un indicador postmundial que nos retrotrae un momento complicado, ¿no? En términos de inestabilidad y de, bueno, de lo que pasa con el mercado financiero. Sí, todo, o sea, siempre las cosas son valoraciones, viste, subjetivas, por así decirlo. En la medida que vos agregás inconvenientes, o ahora inclusive la gente dice, bueno, llega el verano, muchas veces en el verano se toman decisiones antipáticas, entonces la gente trata de preservar su patrimonio de alguna manera en una moneda fuerte. Entonces, inestabilidad jurídica, gente que quiere conservar su patrimonio, son todas situaciones que llevan a una escala en el dólar. Correcto. ¿Y puede seguir aumentando el dólar? Siempre hay posibilidades de que siga aumentando, y en la medida que vos no veas una corrección o no veas un camino claro, la gente va a intentar refugiarse en la moneda fuerte. O sea, lo que la gente trata es y las empresas también, es mantener su patrimonio. Entonces, si vos decís, bueno, quiero pasar el verano y conservar mi patrimonio, la gente va a tratar de ir a buscar un refugio en donde se sienta seguro. Ese lugar es una moneda fuerte. Clarísimo, muchas gracias como siempre. Guillermo Poch, tributarista, un abrazo enorme. Gracias, Hugo, y a disposición. Hasta luego.